Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ok, ¿qué pasó acá? Es por andar de moviendo cosas que no debo. Eso es todo. Ya me había desaparecido. Hagan de cuenta que no ven hacia atrás, ¿eh? Que no pasa nada atrás. Tengo un cochinero, pero bueno, este, yo creo que, yo creo que vino este señor, ¿verdad? Y con su poder mágico, ¿sí lo conocen? El aprendiz de brujo. Yo creo que él, con sus poderes mágicos, hizo el relajo que tengo atrás sobre el escritorio. Pero no le hagan mucho caso. Ok, ahí está nuestro aprendiz de brujo. Perdón, está. Este, bueno, pues en primer lugar a saludarlos, ¿no? Hoy es miércoles 21 de septiembre del año 2022, como dijeron los antiguos, año del Señor. Y bueno, pues estamos ya iniciando una charla más de media semana, una colaboración con mi gran amigo Jorge Alejandro, Jorge Alejandro López, en su, eh, ¿cómo se llama? ¿Programa, blog o qué es perfil deportivo? Porque yo ahí estoy cojeando. Sé que se llama perfil Pe- deportivo, pero ¿qué es? ¿Face o qué es? Perfil deportivo es podcast, programa de radio, columna de periódico, columna digital, TikTok, Facebook, Instagram. Y lo No, que ahora sí dé el que señor, y lo que dé lo el que, lo señor. que, lo que se nos vaya ocurriendo, eso es Esto lo es. que Oye, ¿tu programa qué horas es? es a las 3 de la tarde en ABC Radio. Ahorita estamos en pausa, pero pues esperamos retomarlo muy pronto. Y sobre todo, siempre ha evolucionado, siempre ha sido, o sea, siempre he intentado como que en mis contenidos dar esa carnita de información, esa parte interesante y no nada más como que juntarnos todos a hablar luego no se entiende. Claro, claro. Entonces es más como conceptos así. Y ahorita que, bueno, estoy preparando un podcast del Mundial, de lucha libre, temporadas que voy segmentando entre 5 y 6 capítulos. Eso es todo. Bueno, pues ese es perfil deportivo y bueno, pues también la colaboración de un servidor a través del Zaguán, comentando la vida al pasar. Una idea que pues precisamente es esta, ¿no? El poder charlar, el poder criticar. Normalmente la chamacada, ¿verdad? En aquellos años nos reuníamos en el Zaguán de la vecindad, de la casa, y ahí empezamos a echar el choro, sobre lo que nos gustaba, lo que había pasado, cómo nos había ido en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Y entonces, bueno, esa es también la idea, ¿no? Platicar y, repito, echar el choro, charlar. Y bueno, luego van saliendo algunos temas, algunas ideas, ¿verdad? Como la más reciente, el pasado 19. ¿Cómo te fue? Antier, el pasado 19. Pues la verdad es que no lo sentí, no hubo esa parte como de haberlo sentido. Estaba yo comprando, estaba haciendo unas compras y hasta que una señora gritó que estaba temblando, fue como que la forma en la que medio me enteré, pero gracias a Dios no lo sentí. Nosotros, pues sí lo sentimos. Yo lo sentí muy ligero, debo ser muy honesto, lo sentí muy ligero. Hemos tenido temblores bastante más fuertes, más temibles, pero en esta ocasión yo creo que a Puebla no nos fue tan mal. Sí, Obviamente, ¿no? sí, en la costa pacífica, en la zona de la Perla del Occidente, lado tapatío, lado colimense, sí les fue bastante, bastante fuerte. Un abrazo solidario a nuestros paisanos que de alguna manera han sufrido daños, pero sí, aquí no nos fue tan mal, afortunadamente, ¿verdad? Jorge, y bueno, pues el lunes, ¿cómo podía ir mal? Si a final de cuentas era un día muy especial
para Puebla, como todos los lunes. Sí, de lucha Día de libre. lucha libre, Chihuahua. A 2 días de este 21 de septiembre. ¿Cómo te Un cae este? día, Perdón. un día que de reciente nombramiento, el 21 de septiembre como Día Nacional de la Lucha Libre Mexicana y del luchador, y luchadores obviamente, y que pues era necesario ya que en el calendario pudiéramos hablar de un día como este, ¿no? Porque pues sí entiendo que la charrería es el deporte también mexicano por excelencia, pero también la lucha libre tiene un hueco bien ganado por ahí, ¿eh? Definitivamente. Y hemos hablado en algún momento, en alguna época, de que la cultura mexicana, hasta hace pocos años, se centraba en 3 iconos culturales. La Virgen de Guadalupe, el aspecto religioso, la charrería, encabezada por la imagen de Pedro Infante, el segundo icono cultural, y el santo, la lucha libre. Son los 3 iconos culturales en México que se reconocían hasta hace pues, no muchos años. Carlos Monsiváis habla mucho de la lucha libre. Carlos Monsiváis, aquel pensador mexicano del siglo pasado, que incluso con Salvador Novo, el cronista de la Ciudad de México, el cronista del Distrito Federal en aquel momento, este, tenían apartadas sus sillas de ringside en la Arena México. Salvador Novo, una persona cultísima, elegante, y que tenía una formación histórica increíble, no faltaba a las funciones de lucha libre en la Arena México, en la Arena Coliseo. Y bueno, Carlos Monsiváis, en su oficina incluso tenía toda una memorabilia de la lucha libre, muñequitos de esos, monitos, como les llaman, ¿verdad? De la lucha libre, y él tenía toda una colección ahí. Eh, entonces, si ellos eran admiradores de este arte del costalazo, como se ha dado en llamar, ¿quiénes somos nosotros para negarle ese lugar histórico a la lucha libre? Sí, claro, por supuesto. Culturalmente, como bien lo comenta, es algo maravilloso que tiene México. Si le preguntamos a extranjeros, lo primero que hacen llegando a México es preguntar cómo, cuándo y dónde lo de la lucha libre. Y es padre porque la percepción que de por sí tienen a través del mundo de la lucha libre es de máscaras, vuelos, llaves, ya cuando conocen realmente, pues más profundamente todo lo que conlleva la lucha libre mexicana, todavía quedan aún más sorprendidos. Si alguien nos llega a escuchar o a ver en otras partes del mundo, pues la lucha libre es una parada obligada si es que algún día llegan a estar en México. Que no es un fenómeno mexicano. La lucha libre es global. Hay lugares que son muy respetados en el ambiente de la lucha libre, como son los romanos. Es una lucha libre muy recia, franceses. Incluso hay una historia, hay una leyenda urbana que hablan de que fue un soldado francés que se quedó después de aquellas batallas posteriores al 5 de mayo del 1862, que se queda en México y él empieza a enseñar la lucha libre en México y forma, dice la leyenda, porque eso no me consta, todavía no estaba yo en planes de nacer, ¿verdad? Cuenta la leyenda que hubo un señor, Enrique Ugartechea, que fue el primer aprendiz de este soldado francés. Incluso hay quien confunde a este señor Enrique Ugartechea con ese soldado francés. Nada más que él nació, si no mal recuerdo, como por 1883. Obviamente, pues no formó parte de la batalla del 5 de mayo. Pero a él se le atribuye el ser el introductor de la lucha libre en México, de haber sido el primer luchador en la historia mexicana. No, como dice el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco lo dudo, porque repito, no me tocó vivir en primera persona ese momento.
Pero lo que sí me queda muy claro es que quien le dio el jalón real a la lucha libre en México fue don Salvador Lutero. Cuando él da su primera función ahí en un lote baldío que se denominaba la Arena Modelo, ahí por 1933, algo así. Y entonces, bueno, pues de ahí surge la empresa mexicana de lucha libre, que al día de hoy conocemos como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, y que sobre todo, bueno, pues este señor Salvador Luterot le dio mucho, la puso, digamos, más al alcance de más gente, la pulió, digamos que son cosas que hoy rigen hasta nuestros tiempos, porque hay que recordar que antes la lucha libre, y no me dejará mentir, profe, pues se hacía en los cines, en los intermedios de los cines. Aquí en Puebla, aquí tenemos Exactamente. aquí en Puebla tenemos 3 casos. Uno en la 6 Poniente, el Cine Constantino. En la colonia Santa María, el Cine Hidalgo. El Constantino, allá en la 6 Poniente, entre las 5 o 7 Norte, no me acuerdo si es 3, 5 Norte o 5 y 3 Norte, pero ahí le decíamos el Costalito, por el nombre del Constantino, se le quedó el Costalito. En la colonia Santa María, enfrente de la escuela primaria Pacheco y Henning, en la 36 Poniente 900 algo, va a ser 907, 911, el Teatro Hidalgo, el Cine Teatro Hidalgo, que para nosotros era la Hidalguito, que tuvo una influencia muy fuerte para los luchadores poblanos. Y otra en la zona de La Paz, no recuerdo exactamente la calle, pero es al término del parque ese que está muy inclinado, el Parque Morelos, que también era que era la Arena Belisario Domínguez, que era un cine también, muy pequeño, pero de ahí salieron también muy buenos exponentes. Puedo mencionar, entre otros, por ejemplo, a Los Perversos, el perverso mayor, como se hace llamar José Luis Morón, el Tarahumara, nuestro amigo Chava, ya fallecido, desgraciadamente, pero ellos salieron de allá de la Belisario. A mí me tocó conocer allá muchos luchadores en sus inicios, cuando eran verdaderos novatos, delgaditos, pero con muchas ganas de luchar. Entonces aquí en Puebla tenemos esa historia de los cines convertidos en arenas. En Huamantla, me acuerdo en el estado de Tlaxcala, también iba la trupe de luchadores de la Arena Puebla a luchar a un cine allá en Huamantla. Y el cuadrilátero estaba sobre el foro. Levantaban la pantalla y ahí hacían las luchas. Digo, casos concretos. En la Ciudad de México lo sabía también por el estilo, pero allá no conozco la historia, fíjate. Ahí quedó mal. Sí, no se usaba un ring como tal, o sea, se usaban en el piso, cualquier lugar donde también pues, se acumulara gente, ahí es donde se comenzaba a mostrar esta disciplina y que pues el gusto de los mexicanos la llevó a crecer a manera de lo que conocemos. Sí, y que, bueno, aquí el que fue el verdadero innovador o el gran descubridor de este deporte espectáculo, pues fue precisamente Salvador Luterot, que por cierto, tú sabías que había sido teniente en la Revolución. ¿No? Yo no me la sabía, ¿eh? Yo no me la sabía, ¿No? sino por ahí me chismosearon que él llegó a ser teniente en la Revolución. No me dijeron de qué bando, ¿verdad? No me dijeron de qué bando, pero yo creo que fue de los ganadores, porque si no, no hubiera tenido el capital para hacer el emporio que el día de hoy es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Primero fue como tal, la Arena Modelo, ahí donde ahora se edifica la Arena México. Pero era una arena improvisada, ¿no? Muy pobre. La que realmente surge como arena fue la Arena Coliseo. O sea,
el primer edificio como tal fue la Arena Coliseo. Hasta el año del 56, si no mal recuerdo, es cuando se inaugura la Arena México. Pero en el Inter, a menos que las fechas las tenga yo ahí cuatrapeadas, en el Inter, en el año 53, inauguran la Arena Puebla, aquí en la ciudad de Puebla. La misma que sigue estando ahí en la esquina de la 13 Oriente y la 4 Sur. Pues a unas 6 calles, ¿no? Del Sol de Puebla, precisamente. Sí, sí, muy cerca y sobre todo ya cuando él comienza, bueno, la historia también dice que él va a Estados Unidos y ahí se encuentra este espectáculo y lo Es trae a correcto. México. Lo trae a México, lo adapta el lugar, la arena modelo, que digo, con el gusto de la afición fue creciendo mucho más. Y aquí en México ya se le aportan muchos puntos característicos y el más importante que es la máscara, que en ningún otro país, bueno, por ahí en Japón también hay muchos luchadores que usan máscara, pero en general mucha gente pregunta y siempre dice, ¿por qué la lucha libre no jala tanto en Estados Unidos? Es completamente otro concepto, aunque es la misma esencia, y aquí en México sí se encargó de ponerle mucho sazón a este deporte. El, la lucha libre estadounidense sí tiene muchos adeptos, pero su nivel raya más incluso en la hilaridad que en lo que es lucha libre, muy novelesca, y la influencia de la televisión, pueden, podemos opinar que le hizo bien o le hizo mal allá en Estados Unidos, pero una característica que tuvo, yo creo que hasta finales de los 80s, fue que eran pesos pesados, una lucha libre más lenta, más, ¿qué pudiera ser? Contundente, pero que cambió a partir de finales de los 80s, principios de los 90s, a ser una novela. Y eso como que le dio al traste allá en Estados Unidos. Aquí en México, bueno, los primeros visos de atracción fue cuando se empezaron a usar máscaras, cuando el enmascarado, ¿verdad? Surge y le da ese velo de misterio, pero contribuyó también esa cultura de los años 50, esa cultura local que con gente como los Grobas, por ejemplo, este, empezaron a crear personajes de película. Le dieron un giro al mundo de la lucha libre y la convirtieron en un misterio de superhéroes. En México realmente tuvimos los primeros superhéroes de historieta, el Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos, pues, todos ellos surgen precisamente de ese cine fantástico de los 50. Entonces, yo creo que eso fue lo que también le dio ese empujón a la lucha libre nacional y donde se crearon esos personajes que se volvieron indispensables en nuestra vida, ¿verdad? Donde nacen los íconos, los defensores, los vengadores, los malos, y ahí es donde yo creo que se da esa pues dirección a la lucha libre nacional. Y surgen personajes, bueno, no sé si tú te acuerdas cuál fue la primera lucha, la primera película de lucha libre. Híjole, no me acuerdo cuál fue la primera la película de lucha libre. Sí, Solo recuerdo que se llevaba, la intención era, porque en aquel tiempo el cine era, en cuanto a medios de comunicación, era un boom en esa época. ajá, Y la gente comenzaba o sea, el éxito de la lucha libre comenzaba a ser tan grande que obviamente se lleva a luchadores a la escena del cine y eso hace que este deporte todavía agarre muchísimo más fuerza y que sobre todo con figuras como el Santo, que se encumbró y se ganó el cariño de la gente, porque aparte, pues en esa época tal vez no era tan claro tener la habilidad de ser luchador, pero aparte ser actor. O sea, para el luchador era completamente un mundo desconocido.
y pues poco a poco la misma gente, la misma afición fue buscándolos, pidiéndolos, al grado de que el cine de luchadores se ha convertido fue parte de la época dorada del cine mexicano, y que aparte el cine de luchadores es un cine ampliamente reconocido en festivales a nivel mundial por pues todo, la historia, cosas que a lo mejor en su momento nos parecían tan risibles, como que se veía el hilo del murciélago colgando, el cierre del disfraz del hombre lobo en las películas de luchadores. Pues esos detalles precisamente hoy en día hacen que se vuelva un cine sumamente maravilloso para toda esa gente que pues realmente buscaba eso, y que proyecta no solo a la lucha libre, sino también a México de una manera sumamente impresionante. Algunos críticos de cine opinan que las películas de lucha libre en México eran tan malas, pero tan malas, que resultaron ser muy buenas. Porque no les importaba, realmente no les importaban tanto los detalles, sino el incursionar con una historia en un mundo fantástico. Esa era la verdadera directriz, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Se veían los platillos voladores con su hilito colgando, y se veían el monstruo de la laguna saliéndose el látex de la máscara por el cuello, y grotescos, pero que al final crearon ese mundo de fantasía. Fíjate que hay una controversia entre quiénes fueron las primeras películas de luchadores. Por ejemplo, se habla de El Enmascarado de Plata, pero no era el santo, sino se le adjudicaba al médico asesino, que fue antes del santo. Ya después sale el santo. Pero también hablan de otra película, como es La Bestia Magnífica. Yo no estaría muy seguro cuál fue, pero de lo que sí estoy seguro es que el Enmascarado de Plata, que era el médico asesino, no era un villano como tal, sino que él era precisamente un médico que combatía a los villanos. Y bueno, ya de ahí surgieron otros, ¿no? No sé si tú hayas conocido, por ejemplo, la saga de La Sombra Vengadora, que Sí. posteriormente Rogelio Paz adopta ese personaje luchísticamente hablando. La saga de Huracán Ramírez bueno, pues era, el niño luchador, se me fue el nombre, Tonina Jackson, como su familiar. Hicieron ahí toda una serie de películas que incluso llegaron hacia finales de los 60, principios de los 70, entre ellos la monjita negra, en fin, daban variaciones, ¿no? Que ya pasaban a ser totalmente chuscas. Hubo también ahí a finales de los 50, principios de los 60, otro luchador, otro personaje que después se convierte en luchador, Neutrón. Y junto con Neutrón surge un villano por excelencia, el Doctor Caronte, que después se convierte en un personaje de lucha libre, y que por ahí ya abundan tantos Doctor Carontes que algunos adjudican incluso la paternidad de Místico, por ejemplo, ¿verdad? Pero estamos hablando de los 60, y el Doctor Caronte era un personajazo de las llamadas arenas chicas en la Ciudad de México. Era cabeza de cartel en la llamada Arena Patitlán, San Juan Patitlán, en el Cortijo de la Ciudad de México, y en la Aurora, una plaza de toros que me parece estaba por la zona de, por la zona de entrada, que es Iztapalapa, me parece, no estoy seguro. Pero bueno, finalmente era una placita de toros donde se llevaban funciones de lucha libre, y donde los llamados elementos chicos tenían amplia aceptación por la gente, y entre ellos estaban los doctores, el doctor Caronte, porque no eran era el doctor Caronte, un luchador saso de esa época. Sí, y la compañía de la lucha libre con el cine mexicano
fue tan que, ahorita que lo mencionaba, muchos que saltan del ring a la pantalla, también hubo luchadores o personajes que de la pantalla saltaron al ring. Lo comentaba, el caso de Huracán Ramírez era creado 100% para el cine. La máscara del Sagrado también era parte del cine. Incluso también, conforme fue avanzando el tiempo, por ejemplo, Tinieblas era un luchador que estaba también inspirado para la televisión y se convirtió en luchador el personaje. ¿Y O si sea, sabes sí sabes tú cuál era la intención de su creador? Porque el creador fue el dueño de la revista, no me acuerdo, creo que era Valero, no me acuerdo del nombre, creo que era José Luis Valero. Pero bueno, ¿cuál era la intención de presentar a Tinieblas? No sabes cómo era la intención. Él se negó. Tinieblas se negó. No, yo pensé que era cuando, bueno, que la intención del personaje era ser era como un tipo enciclopedia o robot que tenía muchos datos y por eso se llamaba el gigante El gigante sabio. Stabio. Pero Pero eso, original, entonces antes, ¿no? al crearlo, al invitar a Tinieblas a hacer Tinieblas, le dijeron por el diseño de la máscara, lo querían presentar como un luchador ciego. Esa era la intención primera. Y Tinieblas haciendo, pues, gala de honestidad, de decencia, es una persona muy decente, señor Tinieblas, dijo que él no se iba a prestar a esa farsa. Eh, yo creo que eso habla mucho de una persona, porque, vaya, era explotar una incapacidad, una debilidad que muchas personas padecen y no las padecen por gusto, ¿verdad? Y entonces él dijo que pues era poco digno prestarse a esa farsa. Fue respetada su respuesta y bueno, surge el gigante sabio, pero una Sí, máscara muy, muy característica. y en ese transcurso de la lucha libre, con las figuras y el cine, pues surge la rivalidad más interesante en aquel momento, porque ahorita realmente pues ya no lo es así, pero la de Santo contra Blue Demon se convirtió en un clásico de la lucha libre y es, es sabido que incluso en algún momento Blue Demon llegó a rebasar en popularidad al Santo en cuanto al tema de cine. Yo creo que el tema del santo le ha cobijado el cariño del pueblo, pero si somos muy objetivos, yo creo que ahí los luchadores de esa época, algunos pudieron haber sido hasta más populares que el santo. Más que el santo tuvo carisma, no se le niega. Además, era un tipazo, una gran persona. Pero estaba Blue Demon, eh, uno que no participó directamente en la lucha libre, Rayo de Jalisco, producto del cine, Huracán Ramírez. Yo creo que ellos eran unos luchadores que en algún momento rebasaban al santo, con todo el respeto que me debe, que me merece el señor. Yo creo que hubo momentos, hubo épocas en que el Rayo de Jalisco rebasaba al santo. Era atractivo verlo luchar con ese tope en reversa, que bueno, su hijo ha copiado, lo ha adaptado, pero que no rebasa la estética de su padre, de Mac Linares. En el caso de Blue Demon, pues Blue Demon se fuese aparte, porque él era muy recio. Recio, su figura era corpulenta, era grueso, no era corto, era grueso. Y su máscara eh, era muy seria, exageradamente seria. Son de esas máscaras que dices, caramba, ¿cómo no tuve yo la idea? Me hubiera gustado ser yo el creador de ella. Pero ahí está, y efectivamente, para mí en muchos casos llegaron a rebasar al santo, esos luchadores. Sí, y hablamos que, digo, en aquella época se utilizó el cine, como hoy a lo mejor se pueden utilizar las redes sociales, pero siempre tener toda una industria atrás de tu personaje, como es la del cine, y en aquella época,
lógicamente lo iba a catapultar y pues hasta la fecha me parece que se cuida mucho la marca del Santo porque pues sí, realmente se logró hacer algo importante que a lo mejor yo siento que sí falta un poco adaptarlo más a los tiempos actuales, pero bueno, ya cada quien es dueño de su imagen y cómo la maneja, pero sí, siento que dio mucho y que todavía ese personaje tendría mucho que dar, sobre todo por lo que representa a nivel mundial. Sí, y que en ese momento cuidaron mucho la imagen del santo, ¿eh? Siempre lo presentaron como un modelo de persona para ser un ídolo. Hay una película que siempre ha sido muy controversial en México, que de todas las películas que hizo, El Santo contra las Mujeres Vampiro. Eh, Siempre se habló y el hijo del santo lo negaba, pero la realidad es que existió una segunda versión de El Santo contra las Mujeres Vampiros, una que le llaman, por el estilo de cine le llaman porno soft, eh, y era titulada El vampiro y el sexo, nada que ver con el santo. Sin embargo, el personaje central era el santo. Y salen mujeres desnudas, vaya, no era pornografía pura, era una pornografía leve para nuestra época, tal vez muy fuerte para aquellos años, pero que se procuró que no tuviera una circulación muy fuerte en territorio nacional, aunque sí hubo una difusión, sobre todo en Europa, en España sobre todo, de esa película en concreto. Fue triunfadora en su momento, en sus lugares, pero sí se buscó mucho que no influyera en la carrera del santo. Pueden llamarle en la actualidad algunos hipocresía. Yo creo que simple y sencillamente fue cuidar la imagen en México de quien era un ejemplo para la niñez. Sí, digo, tampoco no está tan mal que se haga eso, ¿no? Ahora, Claro, situémonos de que era otro mundo, o sea, la situación era muy diferente. Muchas veces lo que se hacía en Europa tardaba años en llegar a México y hablamos de moda, hablamos de tendencias en general y sobre todo, bueno, pasaba un filtro que era Europa, Estados Unidos y luego llegaba a México, porque a nosotros nos llegaba prácticamente toda la información vía Estados Unidos, incluso a principios de los 80 con las antenas parabólicas, era difícil accesar ese tipo de información. Y en aquel tiempo, pues se tomó esa decisión porque pues no era tan fácil que de Europa esa información llegara a México. Se hizo de una buena manera porque aquí en México el santo era un representativo de la niñez. totalmente, era el ejemplo a seguir, era el modelo. Pero bueno, Sí. pues eso es uno de los grandes íconos culturales, deportivos, y que yo creo que cuando en la actualidad hablan de luchador fulano, de Mengano, que es más popular que el santo, no se puede comparar porque en este momento tenemos algo que se llama Facebook, Instagram, redes sociales, Internet, televisión, streaming. Y esto obviamente son canales de difusión que no se tenían en esa época. Por lo tanto, yo me sigo quedando con la fama, el prestigio de esos años, de esos personajes. Es como cuando en su momento John Lennon, ¿verdad? Dijo, no lo dijo para mal, pero se le tomó muy a mal, que en aquellos lejanos 64, 65, 1964, 1965, los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Perdón, él lo dijo desde el contexto de que eran famosos, como lo eran realmente, pero en ningún momento menospreciando la religión. Simplemente, sí, siendo irreverente, pero haciendo énfasis en que ellos lo eran porque tenían los medios de difusión de los 60 que tampoco eran muy vastos. Tuvieron un satélite, el satélite Pájaro Madrugador, donde transmitieron ese concierto de, ay, All You Need Is Love, ¿verdad? Teniendo como aplaudidores a los Rolling Stones. Los Rolling Stones estaban ahí de relleno, aplaudiéndoles el All You Need Is Love. Obviamente, todo el mundo vio ese espectáculo. Entonces, yo creo que es lo mismo, a esta distancia, los luchadores famosos en la actualidad lo son porque tienen las redes sociales, pero no por la calidad. Yo me quedo con muy pocos
en la actualidad y solamente reconozco 3 grandes llaveros actuales. Mm, Puede ser el Solar, puede ser el Negro Navarro, y ay, me faltaría otro, tengo un tercero, un Tal vez tercero. Virus, lo metería ahí. No, Virus es bueno, mis respetos, pero no, grandes llaveros, grandes llaveros, el negro. El negro, no, hay uno que luchaba con enmascarado, ahorita se me fue su nombre, Skyde, Skyde. Mm. Ver a Skyde, yo creo que es el mejor de los 3, ¿eh? Ver a Skyde es ver un concierto de lucha libre. Y van llave tras llave, y no te das cuenta cómo te está llaveando, ¿eh? Hasta que ya te tiene amarrado y no te queda más que decir, bueno, 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 bueno. El Negro Navarro es muy recio. Y Solar, igualmente, mis respetos. Para mí son los 3 mejores llaveros en la actualidad, a pesar de su edad. Virus Sí, es es lo muy... que él iba a decir, que tristemente de los nombrados, pues es los, digamos, los últimos, porque no creo que a ese nivel podamos encontrar alguien que haga llaveo contra llaveo y un ras de lona como lo hacen ellos, que es maravilloso. O sea, el, el negro Navarro te puede hacer irte de la realidad y quedarte 100% clavado en lo que hace adentro del ring. O sea, es maravilloso, ¿no? Pero ya no hay entonces quien te meta en esa magia, Mira, tristemente. a mí me enseñó un maestro que el que es buen luchador, con el primer agarre, te somete. Y yo lo viví y lo vi y lo sentí. Un agarre era suficiente, el primer agarre era suficiente para derrotarte. Y yo lo viví. Digo, no voy a hablar de quién porque sería aventar un piñazo muy fuerte y de, que yo lo haga, Échelo, no sé. ¿Mande? échelo, estamos en confianza. Es que sería darle mucho para arriba a alguien y lo pueden criticar, pero bueno, sí le voy a decir que fregados. Mi padre, el profesor Dante. Él Y lo, junto con el Hércules poblano, eran los caladores en muchas arenas, incluyendo la Puebla. Eran caladores. Claro, yo, yo no le aprendí, yo creo que ni la 10ª parte. La verdad, eran unos caladores. El Hércules poblano, mis respetos. Pero efectivamente quedan muy pocos, muy pocos. Y bueno, pues habría que añorar ese tipo de lucha porque desgraciadamente en la actualidad, cuando se dan pierrotazos, empieza la gente a gritar, eso sí es lucha. Perdón, eso no es lucha. Eso es bravuconada. Punto. Que hay gente que aguanta un golpe de esos, pues sí, pues felicidades, está bien. Pero eso no es lucha. Lucha es entrar un 4 al brazo, un candado, una yegua, amarrarte, un tirabuzón, un cangrejo, un medio cangrejo, una cavernaria, una quebradora en lo alto. Y eso, pues ya no se ve tan así. Pero bueno, son los tiempos. no, y luego cuando los luchadores están llaveando, comienza la gente a silbar, a buchear, y ahí es donde comprendo a todos los compañeros márgaros que se dicen márgaros como el buen Centella, porque Un tienen toda la abrazo para razón. Luis, un abrazo para Luis Madrid. Él es otro de los Un- buenos llaveros aquí en Puebla, ¿eh? Aquí en Puebla es de los buenos y, llaveros. sí, Y, destaca por eso, ¿no? Y todo el mundo ¿ah? lo conoce así. Y digo, pero pues ahí es donde los entiendes, a muchos de ellos, que pues sí, realmente se pierde la esencia por estar buscando esos adeptos en vuelos, que no está mal, para nada creo No, que no, esté no, mal no, esa no. Se popularidad, valen, se valen. Lo que no se vale, pero se abusa. de mi punto de vista, el abuso y el decir que lucha es darte de pierrotazos. Eso no es cierto. Yo cuando he tenido necesidad de convivir con un luchador que le encantan esos pierrotazos, yo recibo el primero. Y después vamos a luchar. No se trata de esto. Pero bueno, no, hay quienes no lo entienden. Pero bueno, el día de hoy hablamos, como dice esa placa que inauguraron en la Arena México cuando determinan a la lucha libre como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México en aquel 2018.
la lucha libre es el más espectacular de los deportes y, y lo más deportivo de los espectáculos. Fíjate que me gustó esa frase. Una frase que Sí, está ahí en la entrada de la Arena México. sí, justamente hay ese eterno dilema que mencionaban sobre la lucha libre y que si era de verdad, que si no. Realmente tiene mucha razón esa placa, ¿no? O sea, es un deporte que tiene que incluir espectáculo y que dominar el espectáculo y ese deporte pues ya es complicado y transmitir la magia que envuelve ese deporte, el misticismo, pues todo lo padre que la gente debería tomarse algún momento para reflexionarlo y verlo más profundamente para que se puedan enamorar de la lucha libre, porque realmente es algo espectacular y que pues es mexicano y que a final de cuentas ha sobrepasado y ha sobrellevado infinidad de adversidades y que esta es una de ellas. Creo que sí se está pasando por un tema de alguna crisis por ahí, pero que seguramente también se va a salir adelante porque así es esto, porque así es la lucha libre, siempre suele levantarse, ¿no? Pues la lucha libre da más para hablar y yo creo que lo seguiremos platicando en futuras entregas. Ale, un gustazo haber platicado contigo y a nuestros amigos los invitamos a que se conecten.